regresó a Bruselas. Con el licenciado Mijail Sempertegui de la carrera de Ingeniería Comercial. Luis Fidel Parada Choque. Tengo 63 años. Bueno, yo creo que es la consecuencia de 18 años de los gobiernos militares, ¿no?, que administraron pésimamente la economía de Bolivia, porque la mentalidad de estos gobiernos desde noviembre de 1964 hasta 1982 era pues militar propiamente, ¿no? Pensaron que la nación era un cuartel y que se administraba como un cuartel, y obviamente eso llevó a un deterioro progresivo de la economía al punto de que cuando Hernán Siles Suazo recibe el país está prácticamente en ruinas, lo que generó con errores incluidos, porque lo que desencadena la hiperinflación es la desdolarización, Claro. que es un error del entonces ministro de Finanzas. Si no hubiera habido ese error, probablemente no hubiera habido hiperinflación, pero en todo caso es la combinación de la pésima administración en 18 años de regímenes militares y los errores del ministro de Economía de 80. Bueno, la inestabilidad económica fue en realidad el resultado de varios factores, ¿no? Corrupción gubernamental, creo que fue un manejo muy deficiente de las finanzas públicas que también provocó esto. Además de que la implementación de esas políticas económicas han sido muy ineficaces, ¿no? Uno puede planificar, pero implementarlas es completamente diferente. Claro. Además que la represión militar, ¿no?, por falta de justamente la democracia, generaron desconfianza. No se olviden que los años 70, principios de los 80 han sido marcados por muchos golpes de Estado, ¿no? Recordemos que en los 70 hemos tenido aproximadamente entre 2 golpes de Estado, y al principio de los 80 teníamos otros 2, así que veníamos de golpe en golpe. Claro. En los 80 estaba un gobierno de facto. Este señor era un militar que dio un golpe militar, Luis García Meza. Y en 1980 había muchas convulsiones sociales, estado de sitio que le llamaban toque de queda, y una inseguridad jurídica, o sea, todo era a imposición militar. Bueno, fue uno de los, probablemente en lo que va de mi vida, ¿no?, yo ya soy un hombre viejo, pero probablemente ese haya sido el tiempo más difícil que hemos atravesado, personalmente, porque realmente el dinero no servía absolutamente para nada, pero absolutamente para nada. Y entonces los productos que yo tenía que consumir, no había un estándar de precio, no podía, yo tenía 2 hijos pequeñitos, de 3 y de 4 años. La leche que teníamos que conseguir, la conseguíamos en los pueblos del altiplano. Teníamos que salir con mi suegro, en el jeep de mi suegro, y en las tienditas de los pueblos eventualmente conseguíamos latas de leche Kim, que era una leche que no se conoce, leche en polvo. Y se pagaba lo que pedían porque finalmente el dinero no servía. Por ejemplo, yo compraba un cigarrillo en 20 centavos en la mañana, a mediodía estaba en 2 pesos, a las 6 de la tarde estaba en 4 pesos, a las 11 de la noche estaba en 9 pesos. Cada hora le van aumentando. Claro, entonces el dinero que no tenía no servía absolutamente para nada, a no ser que lo gastaras inmediatamente, y obviamente no había nada que comprar, porque había escasez de todo. Entonces fue una época muy, muy difícil. Antes de que Víctor Paz Estenssoro ganara las elecciones y a través del 21060 controlara la hiperinflación, en la última fase ya la pregunta no era hasta cuánto más vamos a padecer, sino cuánto más podemos sobrevivir la crisis, ¿no? Ya empezamos a percibir
que las vidas de los ciudadanos estaban en altos. Ese nivel de intensidad que Un golpe grave para todos. gravísimo. Bueno, esperado. Bueno, los precios subían diariamente. Era impresionante cómo la moneda cambiaba prácticamente diario, ¿no? Teníamos billetes de 500,000, de 1,000,000, pero no valían nada, ¿no? Se imprimían cheques de gerencia. Entonces la situación era muy complicada, ¿no? La verdad, el salario no alcanzaba absolutamente para nada, porque todo subía absolutamente todos los días. Entonces, realmente ha sido una devaluación, creo que dentro de los récords históricos a nivel mundial, ¿no? Incluso ha sido un caso de estudio, el caso boliviano. Pero, gracias a Dios, ya no somos el referente, ¿no? Porque nos ganó ahora Venezuela. Así Pues sí. estamos, pero seguimos siendo el segundo referente en ese sentido, ¿no? Claro. Bueno, la siguiente pregunta sería... No tenía un trabajo fijo. Y, a ver, sí, no tenía un trabajo fijo, entonces era eventual y lo que uno ganaba se compraba un pantalón con el salario más o menos. Eso es lo que puedo dar. Y en forma de vivir, el vivir no era tan incómodo como ahora, porque también en esa época había menos población y también había facilidad. Yo vivía en Cochabamba y allá es la fuente de bastante verduras, es decir, leche, hay tantas cosas que son fáciles, pero existía la incomodidad de ir a comprar el pan, los otros alimentos básicos que se tenía que hacer cola. Bueno, conseguir algo era casi, era una época. No había absolutamente nada. En las ciudades no había absolutamente nada. Salíamos a los pueblos o veíamos si había en otros departamentos, ¿no? En ese entonces muchos productos los pedíamos de Santa Cruz a través, no había el relacionamiento ni las facilidades de transporte actuales, pero veíamos a través del TAM, de la línea aérea militar. Ya. Nos mandaban algunos productos como arroz, azúcar, cosas de ese tipo. Y era toda una epopeya conseguir alimentos, no era posible. Fue muy difícil. Yo creo que hoy en día yo no soportaría un periodo de esa naturaleza. No, o sea, ni física ni psicológicamente podría soportar un proceso como el que fue la hiperinflación. La pregunta sería, ¿cómo era salir a las calles y conseguir productos del hogar en ese entonces? Miren, yo recuerdo que teníamos que hacer filas, bueno, yo vengo de La Paz, pero ahí había una sola panadería muy famosa que era la Francesa, que seguramente ustedes habrán comido en algún momento un panetón de la Francesa, Claro. y que no hace mucho acaba de quebrar, pero era una de las pocas que producía pan, o sea, dejó de producir galletas, que era su know-how, y para producir pan. Y recuerdo que con mi padre íbamos temprano 5 o 4 de la mañana para hacer fila para poder comprar el pan, ¿no? Y no solamente eso, el gas era también otro problema. Los insumos básicos eran muy difíciles de conseguir. Para todo había que hacer filas, había que hacer colas, entonces ha sido una situación muy complicada, pero veo que estamos empezando como que a lo mismo, ¿no? A llegar de nuevo. Pero sin un golpe de Estado, que eso es más grave. Ya, una última pregunta. En ese entonces. Era una especulación descontrolada, porque entre los que podían tener, iban, adquirían la cantidad que querían y revendían más caro, y era dificultoso
e incómodo y escaso las cosas. Ya, muchas gracias.